Al revisar los 110 artículos de la reforma laboral, esta no plantea un viraje respecto de los principios rectores del modelo vigente. Así declara es la postura de la Fundación Sol respecto de la iniciativa que desde hace 3 semanas revisa la Comisión de Trabajo del Senado. Queremos conocer las razones detrás de esta crítica y por eso nos acompaña Valentina Dóñez, investigadora de esta fundación. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Valentina, voy a hacer una lectura que inmediatamente hice apenas vi un poco la postura de ustedes sobre la reforma laboral y me parece que tienen el mismo discurso que la SOFOFA con distintos matices. Ambos están bastante disconformes con esta reforma laboral e incluso ustedes plantean que se queda bastante corta en muchos aspectos que ustedes consideran fundamentales. Sí, justamente, yo creo que hay que más bien ponerlo en términos de antítesis. Exacto. O sea, nuestra argumentación es absolutamente distinta, porque parte de una base distinta también, que es justamente el reconocer que existen dos partes en la relación laboral que están en una situación totalmente, donde el trabajador está en desventaja y por lo tanto necesita estar en colectivo, necesita esta organización sindical y a nosotros nos parece que una propuesta coherente tiene que, digamos, respetar de manera amplia y absoluta el derecho a libertad sindical y a nuestro juicio este proyecto lo hace solo parcialmente, haciendo algunos avances, por ejemplo, esto de que los sindicatos puedan extender sus beneficios a los socios afiliados presente y futuro, pero por otro lado también le quita derechos. Y esto puede ser entendido, por ejemplo, en los pactos de adaptabilidad, donde se puede negociar a la baja ciertos derechos que están considerados como irrenunciables. Respecto a los pactos de adaptabilidad, muchos también le ponen como sinónimo avance en flexibilidad laboral. ¿Ustedes ven más que un beneficio para los trabajadores, una posibilidad de que se precarice el trabajo para las personas en Chile? La verdad es que para nosotros, y aquí hay hartos abogados expertos en derecho del trabajo que lo dijeron en la comisión el lunes, Chile es líder en flexibilidad. Entonces aquí hay que también tener esa perspectiva, o sea, tenemos muchas formas de contratación, tenemos mucho espacio para que el empresario pueda movilizar a su antojo, digamos, la fuerza de trabajo. Entonces es imposible que una ley que se propone fortalecer la organización sindical, es decir, partiendo de la base que es débil, proponga a su vez unos pactos de adaptabilidad que en el fondo finalmente apuntan solamente al tema de jornada pasiva, vacaciones, pero no están ampliando los temas, no estamos hablando de, por ejemplo, otros temas que han sido de atribución solamente del empresario. Entonces, el empresario sigue teniendo demasiado poder en estos pactos de adaptabilidad, que además, aquí hay un tema sumamente preocupante, y es que el empresario puede extender a todos los trabajadores sin preguntarles siquiera si es que ya convenció el 50% más uno. Entonces aquí volvemos a un mecanismo de extensión unilateral de condiciones, algo que no se entiende en el derecho del trabajo. Respecto a exenciones, ustedes también, y esto sí están de acuerdo con la reforma laboral de la titularidad sindical, sí, que se logre la negociación colectiva finalmente quede para el sindicato y no se traspase a los no sindicalizados. No, me voy a explicar un poco mejor. Los beneficios obtenidos colectivamente tienen que entenderse como parte de un ente colectivo, ¿ya? Entonces es finalmente el sindicato el que debería estar en condiciones de poder extender esos beneficios. Hay otros casos, por ejemplo, internacionalmente se entiende que el sindicato más representativo es el que negocia por la unidad completa, entonces él extiende inmediatamente, pero es el sindicato. En ningún caso que se conozca es el empresario el que unilateralmente extiende los beneficios, que es como se conoce hoy en día en el Código del Trabajo. ¿Están de acuerdo con el proyecto que dice que es el sindicato el que tiene que decir sí o no a la extensión de estos beneficios? Me parece que es fundamental que el sindicato tenga esa facultad, porque es algo negociado colectivamente. Yo he escuchado muchos empresarios diciendo, pero qué injusticia, y este trabajador individual que quiere los beneficios, ¿por qué se le niega? Discúlpame, pero un beneficio conseguido colectivamente por una agrupación que quizás fue a la huelga incluso. Entonces ese beneficio tiene que ser colectivo. Esa persona tiene que entender que para ganar esos beneficios
tiene que estar en el colectivo. Esa es la forma en que los trabajadores históricamente han conseguido mejoras. Valentina, ustedes también son críticos respecto al derecho a huelga. Por ejemplo, señalan que el proceso que establece la reforma laboral tiene demasiadas condiciones, tiene demasiados puntos, se hace un poco engorroso ir cumpliendo cada punto para llegar al derecho a huelga, y ustedes plantean que en Chile este debería ser un derecho fundamental. Sí, nosotros planteamos como nuestra propuesta, bien en simple, en sencillo, que la huelga debería ser un derecho fundamental de los trabajadores, y eso implica, ¿qué entendemos por huelga? Huelga no es solamente dejar de trabajar y quizás estar en su casa, no, huelga es algo que interfiere en el proceso de la producción y quizás paraliza la producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una medida de presión. Y hay que decir esto, no es algo fácil para los trabajadores irse a huelga. Recuerden que son días en que no se les paga, son días en los cuales tienen que estar mostrándose y por lo tanto efectuando algún tipo de acción, ¿ya? Y hay que también poner en contexto esta caricatura que hay dentro de toda discusión de que los sindicatos quieren ir a huelga, quieren paralizar la empresa, les da lo mismo si se destruye o no, lo importante es conseguir sus beneficios. Es una caricatura que me parece que hay que dejar un poco de lado para conversar los temas de fondo. Justamente, nosotros que hemos acompañado procesos de negociación colectiva, que han llegado a la huelga es un proceso en el cual obviamente que se pierde algo, pero que también es una fórmula que está enmarcado en cómo son las relaciones laborales, ¿ya? Entonces, la huelga no es algo que todos quieren, que poco menos que todos los trabajadores van necesariamente a la huelga. Pero sí tiene que ser una herramienta realmente de disuasión en el proceso de negociación colectiva, ya entendiendo que el empleador tiene casi todo el poder, tiene el poder de contratar, tiene el poder de despedir, tiene el poder de modificar contratos, etcétera. Entonces, es legítimo que los trabajadores organizados cuenten también con una cierta herramienta que les permita tener un mayor poder de negociación. ¿Qué te parece esta discusión que hay ahora, Valentina, sobre la posibilidad de que en las pequeñas y medianas empresas se suba el quórum para formar un sindicato, que actualmente es de 8 personas? En las pymes, ¿cuál es el argumento detrás? Hay pymes que tienen 9 trabajadores. Que quizás tienen 8 trabajadores. Entonces, si los 8 están dentro del sindicato y los 8 se van a huelga, la pyme muere porque simplemente no puede seguir funcionando. Bueno, yo creo que aquí volvemos a la idea de la caricaturización, ¿ya? Nosotros lo que planteamos más bien, más allá de hablar de quórum o no, es sacar la acción sindical de la empresa, ¿ya? Para que no esté esta idea de que yo solo puedo armar un sindicato pequeño, grande en relación al tamaño de mi empresa, para que podamos hablar también de condiciones más allá de la empresa, ¿ya? Una pyme no tiene por qué quebrar porque tiene un sindicato. Una pyme, de hecho, tiene mayores posibilidades de quebrar porque llega una corporación enorme como Walmart, y eso se ha estudiado en algunos casos en Estados Unidos, hay varios estudios. Entonces, ¿qué vamos a prohibir a las corporaciones? Entonces, es más probable que quiebren por una relación desigual con una gran empresa que porque existen, digamos, una posibilidad de diálogo colectivo con los trabajadores. Y aquí quisiera detenerme un poquitito para explicar qué es lo que significa una negociación colectiva más allá de la empresa y donde incluso puedan quedar sujetas las pequeñas empresas, porque mucho se dice eso de que no, es que con la negociación ramal las empresas quiebran, sí o sí. Claro, se dice que la negociación ramal, por ejemplo, de una empresa grande no tiene nada que ver con una empresa pequeña que sea del mismo sector. Pero aquí, al parecer, falta un poco más de conocimiento respecto de qué significaría una negociación colectiva ramal. Porque, ojo, la mayor parte de los países tiene negociación colectiva en distintos niveles. Eso sí, el 95% de los países tiene distintos niveles para negociar. Eso mismo te iba a decir, porque ustedes plantean que si bien es una negociación en general, haya distintas escalas dependiendo del nivel de ingresos de la empresa. Y eso es de suma lógica. Y es porque obviamente hay distintos niveles en los cuales las empresas podrán integrarse en los beneficios colectivos, pero ojo, lo de base es que existan ciertos mínimos socialmente admitidos para valorar el trabajo, y eso es lo que aquí falta. Y un pequeño momento para decirte, hay al menos 2 modelos. Uno que puede ser en cascada, por ejemplo, donde se negocia un mismo tema en los distintos niveles. Entonces, por ejemplo, la negociación colectiva, o sea, la negociación del sueldo mínimo.
Eso podría ser un piso nacional. Después, según distintas ramas, por ejemplo, un sueldo mínimo para la minería, un sueldo mínimo para el comercio. Entonces ahí se va viendo según la realidad de cada sector, y después incluso si es que hay demasiada heterogeneidad en términos de empresa, también se podría ver algún tipo de mejora en las empresas más grandes, y las pequeñas, digamos, encontrar otras condiciones que sean más favorables. Eso respecto a un modelo. Y el otro modelo es que se negocia articuladamente, entonces en los niveles superiores se negocian ciertos temas y después así se van tratando distintas temáticas según los niveles. En ninguno de los dos casos la idea es que se negocie la misma cosa en la gran empresa y en la pequeña empresa. Exactamente, ¿ya? porque al final para eso están las leyes generales, pero claro, obviamente tienen que conversarse en su mérito para las distintas realidades que hay en el país. Bueno, es algo que vamos a ver en la reforma laboral, que vamos a seguir tocando acá en Agenda Económica. Valentina Doris, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y con este análisis de las propuestas y la visión de la Fundación Sol sobre la reforma laboral, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.